Bueno, vamos a comenzar con la presentación, ¿no? Como les comenté hace un momento, básicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los hierros fundidos y su soldabilidad, ¿no? El alcance de esta presentación básicamente es poder proporcionar conocimientos teóricos acerca de los hierros fundidos, ¿no? Poder entender cuándo, en este caso, se está trabajando con un hierro fundido. También ver la clasificación de los mismos, ¿no? Y las aplicaciones que tienen, ¿no? Van a ver que básicamente, debido a su composición química y a su microestructura, hay diferentes tipos de hierro fundidos y cada uno tiene una aplicación especial o particular. También vamos a ver el tema de metales de aporte adecuados para soldar los hierros fundidos, ¿no? Que también hay diversidad, ¿no? Brindar las diferentes herramientas, procedimientos y técnicas para lograr el éxito en la soldadura de los hierros fundidos soldables. En realidad, soldar un hierro fundido es bastante complicado, se podría decir de cierta manera. Sin embargo, si es que se tiene la técnica y el procedimiento y herramientas adecuadas, se va a poder realizar, en este caso, una unión bastante buena, ¿no? Y confiable. Si es que nos queda un poco de tiempo, también voy a tratar de introducir un poco en la calificación de procedimientos de soldadura de hierro fundido, ¿no? Y también la calificación de soldadores. Esto no es un tema, la verdad, no muy tocado en este caso actualmente. Sin embargo, existe un código para calificar los procedimientos de soldadura y los soldadores, ¿no? Que es el AWSD 11.2. Bueno, hay que entender básicamente qué es el hierro fundido, ¿no? También se le conoce como fundición, ¿no? Esa es otra denominación que se le da al mismo material, ¿no? Es una aleación de hierro, carbono y silicio. Pero, ¿por qué tiene estos elementos aliantes? Lo que pasa es que básicamente la ventaja de tener una fundición es que al tener en este caso un alto contenido de carbono, tiene una temperatura de fusión menor a los aceros, lo cual lo hace de que al final se tenga que, en este caso, emplear una menor cantidad de energía para poder fundir, en este caso, este material. Por eso lo hace idóneo para algunos procesos de moldeo o fundición y colado. Pero además, el carbono, que le otorga en este caso esa temperatura baja de fusión, también tiene silicio, ¿no? El silicio, y además del fósforo, lo que hace a la fundición es darle bastante, en este caso, fluidez, ¿no? Por lo cual, este tipo de fluidez es idóneo para el tema del moldeado, y en este caso, el tema de la fundición, ¿no? Evita de que exista algún tipo de efectos, ¿no? Normalmente vistos como junta fría, porosidad, ¿no? En este caso, llenado incompleto, ¿no? Eso, básicamente, por eso son esos dos elementos aliantes bastante importantes, además del hierro, claro está, pues, ¿no? Se puede ver también acá en este diagrama que el porcentaje de silicio y carbono que ya he mencionado hace un momento y he explicado su comportamiento, en realidad en ambos, bueno, en todo tipo de fundiciones es alto, pues, ¿no? Este es el diagrama de equilibrio hierro-carbono, ¿no? Acá básicamente es algo rápido, ¿no? Es para ver los aceros que están en esta región, ¿no? Y las fundiciones que están en la región púrpura. Acá se puede ver fácilmente que la línea líquidos, que básicamente es el cambio de fase, ¿no? Es mucho menor en la región de los, en este caso, hierros fundidos, ¿no? Sin embargo, en los aceros es mayor, ¿no? Y es esa diferencia en energía que uno necesita para poder fundir los hierros fundidos, que lo hacen idóneo, en este caso, para poder moldearlos o fundirlos. El hierro fundido básicamente se puede decir que es una aleación ternaria, ¿no? Porque tiene hierro, tiene alto porcentaje de carbono y de silicio, ¿no? Además, en función al tipo de clasificación que uno pueda encontrar, puede contener magnesio, cerio, ¿no? Manganeso también, ¿no? Azufre y fósforo, pues, ¿no? En función de la condición de servicio, básicamente se puede agregar algunos elementos aliantes, ¿no? Como níquel, cromo, ¿no? Básicamente el níquel es agregado normalmente para poder mejorar la resistencia a la oxidación y también al comportamiento del elemento a altas temperaturas, ¿no? El cromo también es bastante usual, en este caso, añadirlo a la fundición, ¿no? Para poder obtener, en este caso, una mejor resistencia al desgaste y también mayor tenacidad, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, hay algunos fundiciones que tienen baja, en este caso, tenacidad, ¿no? Y más, en este caso, elementos aliantes que pueden ser favorables de una u otra manera para cada tipo de aplicación particular que se le dé.
En general presentan buena resistencia a la corrosión y el desgaste. Debido a su buena amortiguación a la vibración, se prefiere su uso en bancadas de máquinas y cigüeñales grandes, esto sobre todo para las fundiciones grises. Tienen buena fluidez, ¿no? Es lo que comenté hace un momento, ¿no? El silicio y el fósforo, ¿no? Lo hacen idóneo para que tenga fluidez, buena fluidez. Además, la baja temperatura de fusión, que es básicamente proporcionada por el carbono también, ¿no? El alto contenido de carbono, lo cual lo hacen favorable grandemente en la etapa de colado. No se les somete a ningún otro tipo de conformado mecánico, ¿no? Como el tema de laminación, forja, extrusión, como sí se emplea en los aceros, ¿no? Se les puede aplicar tratamiento térmico al igual que el acero. Eso sí es, en algunos casos es importante y es interesante que también se le puede aplicar el tratamiento térmico, pues, ¿no? Básicamente para mejorar las propiedades mecánicas que puede obtener, sobre todo la matriz de estos hierros fundidos. Los tipos de hierro fundidos, ¿no? Existe una clasificación, pero esta clasificación básicamente se basa en la forma en la cual se presenta el carbono, ¿no? Ya sea formando carburo en este caso de hierro, ¿no? Como la cementita, o como grafito, ¿no? Entonces, en función a cómo esté presente el carbono, uno va a poder identificar al hierro fundido, ¿no? Y básicamente existen estas 4 clasificaciones, ¿no? Desde fundición blanca, la fundición gris, la fundición maleable y la fundición nodular. Acá, básicamente, en este diagrama de equilibrio un poquito más abajo, podemos ver cómo se llega a obtener de cierta manera, ¿no? Cada tipo de fundición, ¿no? La más usada y la más antigua es la fundición blanca, ¿no? Que básicamente es lograda con contenidos bajos de silicio y de carbono, ¿no? Y mediante un enfriamiento rápido, ¿no? Y se obtiene básicamente esta microestructura. Si es que se le agrega un poco más de silicio a una fundición blanca o en este caso, un componente que se va a fundir, se podría obtener ya una fundición gris, ¿no? En función básicamente un poco agregándole ese porcentaje de silicio. Si se le agrega, en este caso, elementos nodulizantes como magnesio y el cerio, se puede ya obtener otro tipo de fundición, que es la fundición dúctil, ¿no? Y finalmente, la fundición maleable es básicamente fabricada a través, ¿no? O de una fundición blanca, ¿no? Lo que se hace a una fundición maleable es hacerle un tratamiento térmico, ¿no? Calentarlo a 700 grados aproximadamente durante un tiempo bastante prolongado, ¿no? Y luego enfriarlo, pues, ¿no? Para poder, sobre todo para poder disociar el carbono que está presente en el carburo de hierro, pues, ¿no? Y volverlo o separarlo como grafito. De estos 4, el más utilizado actualmente en general en la industria, ¿no? Es la fundición gris, ¿no? Cerca de un 80%, ¿no? La fundición nodular también es la segunda más utilizada. La maleable ya se ha dejado de utilizar básicamente porque, como habrán visto, el proceso de fabricación es extenso y además es costoso, ¿no? Entonces, al final, con esta fundición, la fundición maleable, se obtienen los mismos resultados o propiedades mecánicas que una fundición dúctil. Entonces, por eso es que el mercado ya se ha inclinado más por fabricar la fundición dúctil o nodular, que es lo mismo, ¿no? Algo más que se puede rescatar de acá es que básicamente el nombre que tiene, sobre todo en este caso nodular, es por los nódulos de grafito que son formados. Ven esos puntos negros. Esos puntos negros, pues esas zonas negras son grafito, ¿no? Tienen una geometría nodular o de esferas. En el caso de la fundición gris, ven ese grafito o esas zonas negras bastante fuertes, que parece, en este caso, láminas, ¿no? También de grafito, ¿no? Entonces, la fundición gris también es nombrada o llamada fundición laminar, ¿no? Entonces, debido a, básicamente, cómo está presente el grafito. Ahora vamos a detallar cada tipo de, en este caso, fundición, y vamos a ver qué beneficios tenemos con cada uno, ¿no? El hierro fundido blanco, ¿no? Básicamente es la única fundición donde el carbono no está presente en forma de grafito, sino combinado con el hierro, ¿no? Carburo de cromo. Esto se logra gracias al bajo contenido de silicio, ¿no? Es decir, si es que yo tengo un alto contenido de carbono, más del 2%, y tengo un contenido de silicio relativamente bajo, podría obtener este tipo de, en este caso, elemento, ¿no? Tipo de fundición, ¿no? Tiene una alta resistencia a la compresión, y debido al carburo de cromo presente, no se puede mecanizar fácilmente, siendo además muy frágiles y duras, ¿no? Llegamos a 500 brines, ¿no? En realidad es bastante duro.
¿no? Por lo cual se utilizan en piezas resistentes a la abrasión. Pero, ¿y por qué tenemos esta dureza tan alta? Esta dureza tan alta se debe básicamente al carburo de cromo generado en su microestructura, ¿no? Uno, para poder entender el comportamiento de cada metal, siempre tiene que, o es recomendable, estudiar su microestructura, ¿no? Por lo cual tenemos acá en la parte izquierda la microestructura, ¿no? Se puede ver aquí ciertas zonas bastante blancas, ¿no? Que esas son llamadas carburo de hierro, ¿no? O cementita, ¿no? Básicamente este carburo de hierro en realidad es un elemento bastante duro, ¿no? Y ya, bueno, estas zonas bastante manchadas, ya es otro tipo, en este caso es perlita, ¿no? Es más suave. Pero imagínense básicamente que tienen una madera, ¿no? Más o menos una madera, y en la madera le ponen clavos, ¿no? Clavos que son bastante duros, ¿no? Entonces básicamente es algo parecido, ¿no? Es como si los clavos fueran, en este caso, los carburos de hierro, ¿no? Y la madera, que es una matriz suave, fuera la perlita que ven acá afuera, ¿no? Media marmoteada. Entonces, básicamente cuando uno quiere, en este caso, de repente limar, en este caso, esa madera con clavos, obviamente le va a ser imposible, porque va a predominar, en este caso, la dureza del carburo de hierro, que haciendo esta analogía con los clavos, va a ser eso, pues, ¿no? Básicamente, eso es lo que le confiere esa alta dureza, ¿no? Y por eso es que son bastante utilizados, en este caso, para las piezas resistentes a la abrasión. Acá también pueden ver básicamente eso, carburo de hierro y perlita, básicamente es un esquema. ¿Dónde son utilizados, ¿no? Primero, bueno, la superficie de fractura, ¿no? Y básicamente de eso nace su nombre, pues, ¿no? La superficie de fractura es de color blanco, ¿no? Y se va a poder ver que básicamente es totalmente frágil, ¿no? Se utilizan para la fabricación de bolas de trituración, de placas de revestimiento en molinos, ¿no? Trituradores de roca, minerales, ¿no? Cilindros para trenes de laminación, etc., ¿no? Básicamente se utiliza para la industria cementera, ¿no? En estos revestimientos para el molino de bolas, ¿no? También en algunas hélices de compresión para una extrusora de, en este caso, de algunas ladrilleras, ¿no? Y para impulsores de bomba, ¿no? Sobre todo en estos tres aplicaciones particulares se utiliza grandemente la resistencia a la abrasión, que es generada principalmente por el carburo de hierro, pues, ¿no? El segundo, y se podría decir que es el tipo de hierro fundido más utilizado en este caso y que vamos a encontrar en la industria, es el hierro fundido gris, ¿no? El carbono se encuentra aislado, ¿no? Y a contraparte del anterior, en este caso el carbono ya no forma carburos de hierro, sino se encuentra completamente aislado, ¿no? Y se presenta como grafito, con forma laminar, hojuelas, ¿no? En forma de hojuelas dentro de una matriz, dependiendo de cómo sea el enfriamiento, una matriz, ya sea ferrítica o en este caso perlítica. Ello actúa como en tallas y por lo cual no se logra obtener buena resistencia mecánica. Es interesante que básicamente pueden ver acá la microestructura, acá es un esquema que de cierta manera, al tener grafito en forma de hojuelas, ¿no? Estas hojuelas van a actuar como unas, en este caso, entallas, ¿no? O un tipo, en este caso, o van a favorecer la propagación de algún tipo de grietas, o si es que se le aplica alguna carga externa, ¿no? Por eso es que en realidad no se logra obtener una buena resistencia mecánica. Y normalmente cuando se rompe, se llegan a romper en dirección de estas láminas, ¿no? O sea, se tiende a tener básicamente una zona bastante grisácea, ¿no? Bastante, y sin ductilidad, ¿no? Y por eso básicamente tiene un color también bastante oscuro, ¿no? Un color gris, ¿no? Netamente porque estamos viendo el grafito en forma laminar directamente, pues, ¿no? Bueno, por su coloración, en este caso grisácea, ¿no? En su superficie fracturada tiene ese nombre, ¿no? Sí tiene buena maquinabilidad, ¿no? También la amortiguación a la vibración, por eso es que se usa bastante en bancadas, ¿no? Pero, sin embargo, tiene también baja ductilidad, ¿no? La baja ductilidad es debido a, básicamente, la geometría del grafito. Hierro fundido gris, las aplicaciones, ¿no? Es la fundición, como le dije hace un momento, más usada, ¿no? Debido al bajo costo y también fácil colado, ¿no? La composición química tiene alrededor de 2 a 4% de carbono y tiene un contenido de silicio mayor que una fundición blanca, pues, ¿no? Se le agrega manganeso hasta un 1% para mejorar un poco la resistencia mecánica, ¿no? Se utiliza en carcasas de bombas, monoblocks múltiples, bancadas, válvulas, engranajes y otros, ¿no? Básicamente,
esta es el tipo de fundición que más se utiliza en el mercado y por ende normalmente más se quiere soldar, pues, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante que es un poco complejo debido a su nula ductilidad presente, ¿no? Se usan en carcasas de bombas, monoblocks, ¿no? Debido a, en este caso, su buena, en este caso, resistencia a la amortiguación, ¿no? Y bueno, en múltiples bancadas para máquinas herramientas también, pues, ¿no? El hierro fundido maleable. Básicamente, este tipo de fundición se obtiene luego de aplicar un tratamiento térmico a una fundición blanca, ¿no? Pero este tratamiento térmico en realidad es un poco prolongado, pues, ¿no? Y es, en este caso, una temperatura alta. Entonces, esto en realidad lo hace que no sea económico, ¿no? Y ya, de cierta manera, se ha dejado de lado mucho su producción, su fabricación, ¿no? Lo que se logra en este tratamiento térmico es que el carbono se disocia del hierro, es decir, ya no forma carburo de hierro, ¿no? Y en este caso forma solo grafito en forma de nódulos irregulares, ¿no? Sin embargo, como les dije, este tratamiento encarece grandemente su costo de fabricación, ¿no? Y por eso es que su uso se ha disminuido. Además de que las características de este tipo de fundición son muy parecidas a una fundición dúctil, ¿no? Y una fundición dúctil es mucho más económica, por lo cual básicamente ya se utiliza más ella, ¿no? Acá se puede ver la microestructura y se puede ver también los nódulos de grafito de forma irregulares que presenta. Las aplicaciones, en este caso, básicamente, bueno, la composición química es bastante, bueno, básicamente es una composición química de un hierro fundido blanco, ¿no? Solo que es aplicado tratamiento térmico, ¿no? Con el tratamiento térmico recién se logra, en este caso, obtener propiedades mecánicas de 45 a 90 KSI de resistencia mecánica y una buena elongación, ¿no? Sus usos son bastante, en este caso, utilizados en herramientas manuales, accesorios de tuberías, soportes, accesorios para líneas eléctricas, equipos avícolas, ¿no? Accesorios para minerías, ¿no? Y sobre todo en piezas para la industria automotriz. Sin embargo, como les comenté hace un momento, ya se ha dejado bastante de lado su producción, su fabricación, en este caso priorizando más también la fabricación de hierros fundidos nodulares. También conocido como fundición esferoidal o dúctil, ¿no? Surgió hace pocos años, ¿no? Y por eso es que básicamente hubo esa migración hasta a este tipo de fundición, ¿no? Y posee la más alta resistencia y ductilidad de la familia de las fundiciones, ¿no? En realidad se logra propiedades mecánicas cercanas al acero, ¿no? Tanto en resistencia mecánica como en ductilidad, ¿no? Su nombre proviene por la geometría del grafito presente, y esto se debe a elementos nodulizantes como el magnesio y cerio. Básicamente el magnesio y el cerio lo que hace es mejorar la geometría que se puede obtener en el grafito, llegando a que formen una especie de nódulos, ¿no? Nódulos dentro de la geometría, lo cual básicamente lo hace bastante dúctil, ¿no? Porque ya no es como, en este caso grafito, laminar de la fundición gris, ¿no? Que genera bastante concentradores, en este caso, o un tipo de entalla, ¿no? Sin embargo, esto es otro tipo de discontinuidad y es un poquito más accesible, ¿no? Y lo cual lo hace que pueda tener mejores propiedades mecánicas. Las utilizaciones en este caso, bueno, primero la composición química, ¿no? De 3 a 4% de carbono, tiene un contenido de silicio mediano, ¿no? Y también tiene 0.7% de manganeso como máximo para mejorar las propiedades mecánicas, ¿no? También tiene magnesio y cerio, ¿no? Para poder nodulizar, en este caso, el grafito. Dependiendo del trabajo se puede agregar algunos elementos aliantes para mejorar su resistencia a la corrosión y a altas temperaturas, ¿no? Sobre todo acá, tema de corrosión y altas temperaturas, normalmente se le agrega níquel, ¿no? Hay algunos fundiciones, ¿no? Por ejemplo, el Neidhart, ¿no? Donde se le agrega níquel, contenidos bastante altos para poder básicamente mejorar en estas aplicaciones. Son usados principalmente en elementos de transmisión, ¿no? Tuberías, carcasas de turbinas, cigüeñales, ¿no? Básicamente esa es la aplicación que se tiene en el hierro fundido nodular. Y bueno, ya que básicamente hemos visto los tipos de fundición, la clasificación que se tiene, ¿no? Y cómo es que varía en función a su microestructura, en forma cómo está presente el carbono, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué necesitamos soldar hierro fundido, ¿no? O sea, ¿por qué, si sabemos que es un material que no se puede soldar o que es complicado de soldar, ¿por qué necesitamos soldarlo? Básicamente, sobre
todo, en este caso, primero, no es porque necesitamos reparar, en algunos casos, piezas fundidas dañadas, ¿no? O desgastadas que ya han estado en servicio, ¿no? Segundo punto también es importante, reparar o resanar los defectos de fundición, un tema de porosidad, inclusiones de arena, cierre fríos, entre otros, ¿no? El tercer punto también es importante, fabricación de piezas complejas a partir de formas fundidas, simples, ¿no? Factor economía, es decir, si es que yo fundo dos piezas simples y lo sueldo, obviamente va a ser más económico que poder fundir una pieza con una geometría bastante compleja, pues, ¿no? Este punto, el punto 3 y el punto 4, justo llama al ejemplo que tenemos acá de la foto, ¿no? Ahorita voy a explicar, requerimientos para unir hierro fundido con otros materiales, uniones disímiles. En este caso, la imagen que vemos acá es un elemento de transmisión, ¿no? Que básicamente está soldado, en este caso, este tubo, el eje, está soldado a ambos extremos, ¿no? Este extremo básicamente es un tipo de fundición nodular, ¿no? Y el eje es, en este caso, un acero laminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este tipo de aplicación se ha visto bastante, sobre todo en este caso en Estados Unidos, ¿no? Que tienen que soldar básicamente una fundición nodular, ¿no? A un eje de acero, ¿no? Entonces, obviamente, esa fabricación no va a ser una fabricación puntual, sino es una fabricación en serie, ¿no? Entonces se ha tenido que básicamente elaborar un procedimiento de soldadura adecuado, idóneo, ¿no? Para poder realizar esta junta disímil, ¿no? De una manera bastante buena, ¿no? Y confiable, pues, ¿no? Por eso es que básicamente el 3 y el 4 básicamente se podría describir este tipo de aplicaciones, ¿no? Y más adelante vamos a ver con qué metal de aporte podríamos efectuar esta unión, pues, ¿no? Pero, ¿por qué es tan complicado soldarlo? ¿No? Ya sabemos básicamente cuándo necesitamos soldar, y ahora vamos a entender por qué es tan complicado soldar, para básicamente luego ver la manera de cómo lo podemos soldar. Todos los hierros fundidos se pueden soldar, ¿no? A excepción de la fundición blanca, ¿no? La fundición blanca no se puede soldar por la presencia de los carburos de hierro presentes, ¿no? Entonces, básicamente, es imposible. Aunque ninguno es tan soldable como el acero. El principal factor es la carencia de una zona dúctil plástica, lo cual lo hace frágil, ¿no? Acá podemos ver en este caso el diagrama de esfuerzo de formación, ¿no? Y podemos hacer una comparación entre el acero, ¿no? Que es en este caso esta gráfica, y el hierro fundido gris. Se puede ver bastante diferencia, sobre todo en que el acero presenta, en este caso, una parte de la curva que es una deformación plástica, que es luego de la fluencia bastante grande. Sin embargo, el hierro gris prácticamente es nula ese tipo de deformación. Entonces, esa causa, o básicamente esa propiedad del hierro gris, lo hace bastante complicado, que sea bastante complicado soldarlo, pues, ¿no? También tiene un coeficiente de dilatación menor, lo que genera grandes tensiones residuales durante el soldeo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los metales de aporte que nosotros conocemos tienen un coeficiente de dilatación mayor, es decir, cuando se calienta y se dilata y luego se contrae, ¿no? Esa variación de volumen es mucho mayor, ¿no? Que en ese caso el que presenta un hierro fundido. Entonces, al haber esa brecha entre variación de volumen entre uno y el otro, normalmente lo que al final ocurre es que se genere algún tipo de fractura, ¿no? Porque básicamente el hierro fundido no se puede deformar mucho. Algo más también, tiene una alta porosidad, ¿no? Absorbe y retiene lubricantes y otros líquidos, ¿no? Esto es importante también, y por eso es que es bastante necesario hacer una limpieza inicial adecuada, ¿no? Poder en este caso eliminar algún residuo de aceite, ¿no? O algún tipo de contaminante presente en el componente que se quiere soldar, ¿no? Para no tener problemas con la porosidad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y básicamente esta propiedad, ¿no? De absorber, en este caso, lubricantes y aceites, es por efecto del grafito. Y además el alto contenido de carbono, ¿no? Que ya hemos visto en anteriores presentaciones que básicamente mientras más contenido de carbono tenga un componente es más complicado de soldar. Entonces ya imaginarán que básicamente se mezcla estas cuatro características, por lo cual lo hacen complicado poder efectuar la soldadura.
Y bueno, ¿no? Para poder realizar la soldadura es bastante importante poder realizar o efectuar una limpieza y una adecuada preparación de la pieza a soldar, ¿no? Se recomienda, ¿no? Tal vez aplicar o realizar una prueba de contaminantes, ¿no? Previo al soldeo, ¿no? ¿Qué quiere decir una prueba de contaminantes? Es soldar, en este caso, un cordón de solo 2 a 3 pulgadas, ¿no? Netamente solo para luego esmerilarlo, ¿no? Hasta ver básicamente la superficie original de la pieza soldada, ¿no? Solo para ver cómo quedó en este caso la raíz, ¿no? Si es que en realidad la raíz se ve que netamente tiene una superficie densa sin porosidades, se puede decir que en este caso la pieza está óptima para poder soldar, ¿no? Sin embargo, si encontramos en este caso porosidades de todo tipo, entonces ya tenemos que ver la manera de poder aplicar algún tema, de repente algún precalentamiento para poder en este caso volatizar, en este caso este tipo de grasas o aceites presentes. Esta prueba también puede usarse para probar el metal de aporte, ¿no? Para ver básicamente si es que hay una coalescencia adecuada entre el metal de aporte y el metal base, pues, ¿no? Debe removerse arena, pintura, grasa. Eso es necesario para todo, en realidad, todo tipo de soldadura, ¿no? La temperatura de remoción de grasas y aceites, ¿no? Oscila entre 370 grados centígrados a 480, ¿no? Se recomienda de repente por media hora, un poco menos, ¿no? Básicamente para poder remover este tipo de grasas y aceites perjudiciales durante el soldeo. Si se prepara en ese caso, si se habilita, ¿no? La junta, ¿no? Con el proceso de arco-aire, ¿no? Arcair, no se debe tocar el metal base con el electrodo de carbono, ¿no? Porque básicamente ahí estás contaminando aún más el material, estás incrementando más el contenido de carbono de la fundición. Además, se creará una zona afectada por el calor bastante amplia, ¿no? Y la cual debe de ser removida por esmerilado. En caso de usar electrodos para ranurar, es necesario precalentar localmente a 300 grados centígrados y agujerar el final de la grieta. Es decir, si es que tenemos una grieta, se debe de taladrar los extremos, ¿no? Y luego recién, bueno, precalentar también y luego recién en este caso aplicar de repente un electrodo o un proceso de arco-aire, pues, ¿no? Para poder biselar, en este caso preparar para poder soldar posteriormente esa reparación. Los diseños de junta, en este caso, recomendados, ¿no? Estos diseños de junta básicamente son recomendados sobre todo por el AWS D11.2, ¿no? Es una guía bastante útil, práctica, para el soldeo de hierros fundidos, ¿no? Entre otras cosas, aparte de algunos diseños de juntas recomendados, también tiene una sección que sirve para calificar procedimientos de soldadura y soldadores, ¿no? Que es bastante útil y que de repente no muchas personas conocen, ¿no? Pero es bueno en este caso hacerle difusión porque tiene bastantes técnicas, ¿no? Y bastante información interesante. Te indica que para espesores, en este caso delgados, sobre todo cuando es una, en este caso, junta en V, ¿no? Con ranura en V, pueden ver básicamente que el bisel tiene un ángulo un poco mayor que el acostumbrado para el soldeo en acero, ¿no? Además de que también la separación de la raíz, que tiene casi 6 milímetros, que pide como, bueno, se recomienda, ¿no? Entonces es un poquito más lejano, ¿no? O sea, el talón sí se mantiene prácticamente la misma dimensión, sin embargo, tanto en la abertura de la raíz como el ángulo, en este caso de ranura, es mayor. Y esto básicamente se debe porque normalmente este tipo de materiales se suelda mediante el proceso o la técnica de enmantequillado, ¿no? Es decir, se enmantequilla las caras, ¿no? Y se va avanzando poco a poco hasta poder llegar al centro y luego se va soldando. Más adelante vamos a ver básicamente esta técnica de mantequillado y por qué nos ayuda tanto, ¿no? Sobre todo para soldar los hierros fundidos, ¿no? Básicamente también, bueno, si es que en realidad es un espesor bastante grueso, ya se tiene que hacer a W, ¿no? Y bueno, si es que es ya excesivamente grueso, ya se tiene que hacer en este caso bisel en U, ¿no? O en J, ¿no? Dependiendo básicamente de la unión que necesites. El precalentamiento. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar el precalentamiento? En realidad es bastante importante, ¿no? Porque nos ayuda a mejorar la fusión entre el metal de aporte y el metal base. Reduce la dureza en la zona afectada por el calor, ¿no? Es decir, la dureza ya no es tan frágil, ¿no? Importante. Disminuye los esfuerzos residuales, por lo cual reduce la susceptibilidad
al agrietamiento, ¿no? Entonces, si tienes menos esfuerzos residuales, y si tienes una dureza, una SAC más, un poco más tenaz, ¿no? Menos dura, ¿no? Vas a reducir en este caso, susceptibilidad al agrietamiento, ¿no? También si es que, pero es bastante bueno por estos tres puntos. Sin embargo, también uno no tiene que abusar de ¿no? Uno no tiene que abusar del precalentamiento. ¿Por qué? Porque si básicamente uno precalienta a una temperatura, por ejemplo, ¿no? Cerca de 500, 600, 700 grados, en realidad lo que estás haciendo es también incrementar el calor de aporte, ¿no? Y de paso estás incrementando el ancho de la SAC, ¿no? Y ustedes saben que básicamente uno tiene que controlar siempre el ancho de la zona afectada por el calor, pues en él se logran microestructuras no tan tenaces, ¿no? Microestructuras un poco más frágiles. Se debe incrementar la temperatura de precalentamiento siempre y cuando la fundición tenga pobre ductilidad, en el caso, por ejemplo, de los hierros grises, hierros fundidos grises. Si es que tiene una geometría compleja, ¿no? Vamos a ver a continuación también, en ese caso, que hay una que otra técnica. Si el espesor es el más grueso a unir, es decir, tenemos una junta de espesores disímiles, ¿no? Un espesor más grueso y un espesor más delgado, ¿no? Se debe de precalentar el espesor más grueso, ¿no? Entre otras, ¿no? Se recomienda precalentar, en este caso, a 320 grados, ¿no? Bueno, de 320 a 540 para fundiciones grises, pero ¿por qué, no? Para poder principalmente evitar la tendencia o la formación de martensita. Esto es importante. Se puede usar la fórmula de carbono equivalente para comparar las temperaturas recomendadas. Acá es importante porque, bueno, ustedes escucharán básicamente la fórmula de carbono equivalente. Sin embargo, básicamente esta fórmula no es la misma obtenida en el método de Cefelia, sino o para esta fórmula se usa un método distinto, ¿no? Esta fórmula la van a encontrar en este caso en la norma en la WSD 11.2, ¿no? Pero básicamente es recomendada por el comité, en este caso de soldadura de hierro fundido, ¿no? Es una fórmula bastante particular y bastante idónea para poder sobre todo comparar las temperaturas de precalentamiento recomendadas entre una fundición a otra. Pues, ¿no? Precalentamiento, pero en geometrías difíciles, ¿no? Una geometría compleja, ¿no? Tenemos este marco, ¿no? Y lo que se quiere soldar básicamente es acá en el centro, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que siempre intentar lograr es que cuando se esté solidificando la soldadura, esta esté en compresión, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cómo uno logra esto en esta geometría particular? Lo que uno tiene que hacer es calentar ambos extremos, ¿no? En este caso del marco, ¿no? Obviamente por el calentamiento, ¿no? Va a haber un cambio de temperatura y se va a dilatar, ¿no? Es decir, va a incrementar su volumen, ¿no? Se suelda, ¿no? Y luego, obviamente, cuando se enfríe, va a tender a contraerse, ¿no? Y al contraerse, obviamente no solo se va a contraer los extremos, sino también parte del centro del cordón, ¿no? Con lo cual, logrando básicamente que el cordón de soldadura esté a compresión, ¿no? Mejorando grandemente, en este caso, la aplicación de la soldadura en esta pieza compleja. Como regla inicial, ¿no? Es decir, como un lineamiento general o inicial para trabajo, o en este caso para poder guiarse, para poder utilizar una temperatura de precalentamiento, se puede utilizar esta tabla, ¿no? Esta tabla básicamente la saqué del Welding Handbook, volumen 4, ¿no? Donde te dan algunos lineamientos bastante interesantes en función al tipo de hierro fundido que uno utilice, ¿no? Si, por ejemplo, quieres soldar, en este caso, un hierro fundido gris, lo que te recomienda es que por lo menos, claro, siempre y cuando el espesor sea grande, en este caso el espesor del componente sea en este caso grande y el componente también sea grande, ¿no? Se recomienda que tal vez la temperatura mínima se inicie con 315, ¿no? Ya en función al espesor que se vaya, en este caso, a soldar el componente, tal vez se puede manejar con una temperatura un poco menor, ¿no? Pero eso básicamente va a ir en función del tipo de aplicación. Pero este es como que el punto de partida para poder básicamente uno soldar adecuadamente este tipo de fundición, ¿no? Y bueno, la fundición dúctil también, ¿no? Como verán, básicamente, sobre todo si es que tiene matriz perlítica, a veces no va a ser necesario precalentar, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque, como les comenté hace un momento, este tipo de fundición tiene una buena elongación, ductilidad, entonces eso lo hace bastante beneficioso, ¿no? A que tal vez no sea necesario precalentar, pues, ¿no?
Entonces, siempre es importante que ustedes se basen en alguna literatura confiable, ¿no? En este caso yo encontré esta, ¿no? Para tenerlo como algún, como alguna, en este caso, un lineamiento general, pues, ¿no? Ya vamos a pasar en este caso a la soldadura de hierro fundidos, ¿no? Vamos a ver básicamente cómo se aplica estos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, la receta, ¿no? La receta que nos puede llevar, en este caso, a obtener unos resultados bastante buenos, confiables, ¿no? La receta, primero, es necesario identificar, en este caso, el metal base, ¿no? Es importante asegurarnos de que básicamente, primero, que es hierro fundido, ¿no? Segundo, si es posible, saber también qué tipo de hierro fundido es, pues, ¿no? Y en función a ello, uno ya va, en este caso, sabiendo qué metal de aporte utilizar, ¿no? Y también, en este caso, qué técnica, ¿no? Lo segundo es la selección del proceso de soldadura, ¿no? Es importante también, ¿no? Actualmente en el mercado, en realidad, los aportes para hierro fundido en realidad solo se encuentran en electrodo revestido, ¿no? Uno que otro, en alambre sólido, pero es mínimo, ¿no? Sobre todo es el hierro, en este caso en electrodo revestido. Entonces, por ahí estamos como un poquito, de repente, se podría decir, cortos, ¿no? Pero básicamente es eso. La selección del metal de aporte básicamente es en función del equipo que uno cuenta, ¿no? O de repente, si es que en algún momento alguno incursiona en algún proyecto bastante grande, interesante, ¿no? Poder ver si es que es necesario migrar a algún tipo de proceso semiautomático, ¿no? Porque como les digo, en realidad también hay aportes, sobre todo para alambre sólido, ¿no? Para poder soldar hierro fundido, ¿no? Entonces de repente también eso va a ir ligado dependiendo del proyecto que se necesite, ¿no? Que se necesite fabricar, en este caso que se necesite soldar el hierro fundido. Y finalmente la técnica de soldadura, ¿no? Que como les comenté al inicio, básicamente el hierro fundido es complicado de soldar siempre y cuando se tenga la técnica de soldadura adecuada, ¿no? Eso es bastante importante. Bueno, comenzamos, ¿no? Con la identificación del metal base, ¿no? Vamos a identificar el metal base. Lo que se necesita saber es qué tipo de hierro fundido es, ¿no? La composición química, la microestructura, el tratamiento térmico, si es que tiene, las propiedades mecánicas y la soldabilidad. Miren, esto es en realidad algo bastante ideal, ¿no? O sea, lo que uno en realidad, si es que por ejemplo hay un proyecto grande o algo que uno necesita soldar y tener básicamente resultados bastante confiables, necesita por lo menos sacar 2 probetas de de un componente que se vaya a soldar para poder hacer un análisis de composición química y en este caso, y para hacer también un análisis metalográfico para ver en este caso la microestructura. Sin embargo, hay algunas herramientas prácticas, las cuales en este caso se ayuda bastante, que es algunas herramientas prácticas que nos ayudan a discernir si es primero hierro fundido o es en este caso acero, ¿no? Estas por lo menos tenemos, o bueno, yo tengo presente 4, ¿no? Hay el método de la chispa, que básicamente es solo poner un esmeril, ¿no? Y comenzar en este caso a esmerilar una parte del hierro fundido o del componente que uno está dudando de su composición y ver básicamente cómo es la chispa, ¿no? Si es que en realidad es una chispa corta, ¿no? O es una chispa larga, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Para esto se recomienda tener patrones, ¿no? Patrones, es decir, por ejemplo, ¿no? Si es que en su taller tienen alguna pieza que ustedes ya saben que es de hierro fundido, ¿no? Y una pieza de acero, entonces van, en este caso, merilando estos patrones y ustedes se pueden referenciar en función de ellos, ¿no? Y básicamente discernir en cuál, si es que básicamente es acero o es hierro fundido. Es una de las posibles técnicas. La segunda es el método de perforación, ¿no? ¿Qué pasa? Si es que, por ejemplo, no es un componente bastante grande, ¿no? Y es posible poder taladrarlo, ¿no? Perforarlo de cierta manera una parte, ¿no? Lo que se puede hacer es apreciar, en este caso, las virutas que se obtienen, ¿no? Si es que las virutas son muy cortas, entonces uno va a entender que básicamente es un material que tiene una baja ductilidad, o tal vez nula, ¿no? Como muy probablemente sea el caso de un hierro fundido gris, ¿no? Sin embargo, si es que uno encuentra que luego de perforar al taladrar, encuentra las virutas que son más largas, ¿no? Son, en este caso, más continuas, ¿no? Uno va a poder identificar de cierta manera, así a grandes rasgos, que probablemente sea un acero fundido o tal vez algún tipo
en este caso hierro fundido nodular, ¿no? El tercer método, básicamente, es el tema del sonido, ¿no? Si es que uno puede, en este caso, utilizar un martillo, ¿no? Y golpear, en este caso, un componente de hierro fundido, uno va a observar que un hierro fundido tiene un sonido más sordo, ¿no? Un sonido opaco, ¿no? Entonces, uno rápidamente se va a poder, en este caso, darse cuenta. Sin embargo, el sonido al momento de golpear un acero, lo que uno se obtiene es un sonido resonante, más agudo, ¿no? Entonces, ese es un tercer método, ¿no? Un método práctico para poder, en este caso, diferenciar. Y el cuarto, también, existe, es el método del oxicorte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Como sabrán, en realidad, cualquier acero, bueno, un acero al carbono y un acero de baja aleación, es posible, en este caso, oxicortarlo, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, si es que tú quieres, en este caso, oxicortar una pieza de hierro fundido, no lo vas a poder hacer, ¿no? Sobre todo por dos principales características. La primera es que la temperatura de ignición del hierro fundido es mayor a su temperatura de fusión. Entonces, por lo cual nunca vas a poder realizar o obtener la reacción exotérmica que se necesita para poder oxicortar, en este caso, un material. Entonces, eso es un punto, ¿no? Y lo segundo es porque al momento de querer cortarlo, al tener oxígeno, en este caso en la caña, ¿no? Y el material tener silicio, va a formar óxido de silicio, el cual básicamente es un material refractario, ¿no? Y se va a formar como una especie de escoria encima, ¿no? Lo cual va a ser casi imposible, básicamente, el corte, ¿no? Y va a tener una apariencia como un poco grotesca, como de mazamorra, ¿no? Básicamente va a ser eso, ¿no? Un tipo de escoria de óxido de silicio, pues, ¿no? Entonces, esos cuatro métodos podrían servirles de repente para una identificación rápida, o de repente si es que en algún momento necesitan identificar y no tienen mucho tiempo, ¿no? Tal vez para poder, en este caso, estar seguros de qué material es con el cual están trabajando, pues, ¿no? Pero en condiciones ideales, siempre es recomendable por lo menos tener estas consideraciones, ¿no? Saber hacer en este caso, o poder retirar probetas para poder hacer y estar seguros de qué tipo de composición química tiene el hierro fundido y la microestructura que tiene pues, ¿no? La selección de metal de aporte. ¿Cómo se selecciona un metal de aporte, ¿no? Va a ser en función netamente al tipo del hierro fundido, ¿no? ¿Qué clasificación es, ¿no? Ya saben que el hierro fundido blanco no se puede soldar, ¿no? Todos menos él, ¿no? Propiedades mecánicas, ¿no? Es decir, en diseño, ¿no? Básicamente, normalmente cuando se repara un hierro fundido no vuelve al servicio para trabajar al 100%, sino siempre se recomienda que tenga, en este caso, una carga laboral menor, pues, ¿no? Porque igual, de cierta manera, a pesar de aplicar todas las técnicas correctas y adecuadas, no se tiene la confiabilidad al 100%, ¿no? El costo de metal de aporte, porque vamos a ver que básicamente hay metales de aporte de alto contenido de níquel, ¿no? Entonces también eso tiene que ser importante. Maquinabilidad del metal soldado y la SAC, ¿no? Esto también porque también hay aportes en este caso, de acero, ¿no? Entonces, estos aportes de acero cuando se sueldan no son maquinables, pues, ¿no? Ductilidad del metal de soldadura para ayudar a aliviar las tensiones residuales, bueno, eso es importante. Combinación de colores del metal de soldadura y el metal base, ¿no? En realidad, este parámetro no es muy usual, ¿no? Porque básicamente ahí uno prioriza otras cosas, pero también en algunos casos, de repente, si es necesario, también considerar ello. Aptitud de la pieza soldada para el servicio previsto, ¿no? También básicamente en función de la condición de trabajo que tenga, ¿no? También ver básicamente qué material de aporte es más idóneo y el proceso de soldadura finalmente. ¿Qué metales de aporte tenemos en este caso para poder realizar una reparación o una fabricación con el hierro fundido? Nosotros tenemos en este caso sobre todo en la especificación, el AWSA 5.15 nos ilustra sobre todo estos 4 metales de aporte más utilizados, ¿no? El primero, que es en este caso para electrodo revestido, que básicamente es de níquel puro, ¿no? Es un NiCi, ¿no? ¿Por qué Ci? Ci básicamente significa cast iron, ¿no? Básicamente que es de hierro fundido. Se utiliza este sufijo para poder diferenciar, en este caso, el aporte
base níquel, ¿no? Que se tiene para soldar hierro fundido, del aporte de níquel que se usa para otro tipo de aplicaciones, como algunas aplicaciones criogénicas, por ejemplo, donde se usa níquel. Entonces, para poder diferenciar que este aporte se usa netamente para el tema de reparación de hierro fundido, se pone el sufijo CI, ¿no? Entonces, que siempre van a ver eso, ¿no? Igual, ¿no? También existe algún, un material que es níquel fierro, ¿no? Básicamente que es 53% de níquel, 45% de hierro, ¿no? CI igualmente para diferenciar, ¿no? Del metal, en este caso de aporte, que es para otro tipo de aplicaciones, ¿no? Electrodos de acero al carbono también se usan, ¿no? En realidad ya no es muy usual, ¿no? Sobre todo porque vamos a ver ciertas características de que sobre todo es muy duro, entonces ya no se usa con mucha frecuencia, no se recomienda tampoco mucho su uso, ¿no? Alambre sólido de base níquel, ¿no? Que es el R níquel fierro manganeso, ¿no? CI también, ¿no? Que básicamente se le agrega el manganeso para mejorar las propiedades mecánicas, en este caso del aporte, ¿no? Y algunos electrodos de base cobre, para básicamente utilizarlo como cladding o revestimiento a la resistencia a la oxidación. Es importante enfatizar en esto, pues muchas personas me preguntan y todo, si es que se puede utilizar en este caso aportes de acero inoxidable para poder soldar hierro fundido, ¿no? Entonces, eso es importante, pero es importante entender por qué no se puede utilizar este tipo de aportes, ¿no? Es básicamente una recomendación de la misma guía para soldeo de hierro fundido, el AWSD 11.2, ¿no? Donde te explica que básicamente, si es que tú usas aportes de acero inoxidable, vas a tener tendencia a formar carburos de cromo en los límites de grano, ¿no? Es un tema, en este caso, de una sensibilización de los límites de grano, ¿no? Lo cual básicamente va a producir bastante oxidación dentro del metal soldado y no va a ser para nada bueno, ¿no? Lo segundo es la fisuración en la zona afectada por el calor, debido a la alta diferencia en resistencias mecánicas, ¿no? Esto es importante porque un acero inoxidable, normalmente los usuales, ¿no? O un acero inoxidable de tipo, por ejemplo, el E312, ¿no? Tiene una alta resistencia mecánica. Sin embargo, como habrán visto, sobre todo los hierros fundidos grises, tienen una resistencia mecánica bastante menor, ¿no? Cerca de más o menos 30, 40 KSI. Entonces, al haber esa diferencia mecánica, de cierta manera, induce a haber una fisuración en la zona afectada por el calor. Además, también la alta diferencia entre coeficientes de expansión térmica, ¿no? En realidad, en este caso, el coeficiente de expansión térmica de un acero inoxidable es aún mayor que un acero normal. Entonces, ya imaginarán, ¿no? Que básicamente, si es que el acero inoxidable que va a estar en la soldadura tiene mayor, en este caso, coeficiente de expansión térmica, es decir, se cambia de volumen, en este caso en mayor proporción al calentarse, ¿no? Y un hierro fundido prácticamente no varía su volumen, ¿no? Al calentarse, entonces obviamente va a haber fisuración, sobre todo en este caso va a haber un desprendimiento de la soldadura respecto, en este caso, al metal base que va a ser el hierro fundido. Entonces básicamente estos tres puntos bastante importantes, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta y que no es recomendable para nada utilizar aportes de acero inoxidable. Un aporte bastante, bueno, un aporte que se puede utilizar para soldar hierro fundido es, en este caso, un aporte de acero, ¿no? El EST, ¿no? Steel, ¿no? En este caso, el electrodo está diseñado para soldar con arco suave y bajos amperajes, ¿no? Para obtener mínima penetración, baja dilución, además de presentar un bajo punto de fusión, a diferencia de los electrodos de acero al carbono conocidos. En realidad, ustedes dirán, ¿no? Si es un aporte de acero al carbono, entonces, ¿por qué no uso un 7018, no? Lo que pasa es que bueno, a diferencia de un 7018, ¿no? O algún otro metal de aporte, en este caso parecido, ¿no? O de acero al carbono, es que este metal o este aporte tiene un bajo punto de fusión, ¿no? Lo cual lo hace bastante conveniente para poder soldar este tipo de hierro fundido, ¿no? Como comentamos al inicio, esa característica del hierro fundido de su bajo punto de fusión lo hace bastante útil para el tema del colado y fundido, ¿no? Entonces uno tiene que tratar de utilizar un aporte que sea bastante parecido. El uso de este electrodo requiere necesariamente una temperatura de precalentamiento de 300 grados centígrados, ¿no? Más adelante vamos a hablar que hay algunas técnicas, sobre todo hay una técnica de soldadura en frío. Sin embargo,
cuando aplicas este tipo de aporte es imposible utilizar ese tipo de técnica, ¿no? Uno tiene que básicamente soldar con precalentamiento, es decir, en caliente, pues, ¿no? Genera un depósito de soldadura duro y de baja ductilidad, por lo cual se usa para reparaciones pequeñas y donde no sea necesario un mecanizado posterior. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, al soldar, ¿no? El carbono se va a difundir del metal base hacia, en este caso, el depósito de soldadura, por lo cual se va a tender a endurecer, ¿no? Y la ductilidad también va a bajar grandemente, ¿no? Entonces, por eso es que normalmente este tipo de electrodo se usa netamente para reparaciones pequeñas, ¿no? Y donde en realidad tampoco no sea necesario un mecanizado posterior, ¿no? Porque básicamente ya vamos a tener carburos, ¿no? Dentro del metal, en este caso de soldadura, lo cual no va a ser posible, por lo cual no va a ser posible mecanizar. Necesariamente se debe utilizar una secuencia de soldeo adecuada, ¿no? Es decir, cordones cortos y separados, y además es necesario el martilleo, ¿no? Martilleo luego de cada cordón. En caso se necesite soldar en trabajos de alta responsabilidad, utilizar la técnica de espichado. Vamos a ver más adelante cuál es la técnica del espichado y que se usa bastante cuando se utiliza este tipo de aportes. Aportes de base níquel, ¿no? El níquel, al contrario del hierro, no forma carburos estables, ¿no? En estado sólido. Tiende una baja solubilidad con el carbono, inhibidor de la formación de martensita. ¿Qué es lo que hace el níquel, básicamente, ¿no? O sea, lo que hace el níquel es inhibir el carburo de hierro, ¿no? En este caso, y por lo cual, básicamente, lo que hace es expulsar el carbono, ¿no? Expulsarlo ¿de qué manera? Básicamente como grafito, ¿no? Entonces, por eso es que el níquel es bastante usado, en este caso, en la soldadura de este tipo de materiales, porque al no generar, en este caso, carburo de hierro, no tienes un metal de soldadura duro, ¿no? Y poco tenaz, sino que ya vas a tener, en este caso, un metal de soldadura bastante bueno, ¿no? Bastante útil, ¿no? Además, indica que cuando solidifica el depósito de soldadura y se enfría, el carbono es expulsado como grafito. Esta reacción incrementa el volumen del metal soldado, logrando así reducir las tensiones de contracción y disminuir la probabilidad de fisuración en la zona afectada por el calor. A ver, vamos a explicar acá. Cuando uno suelda, luego, al momento de enfriar, básicamente se va a tender a contraer el metal, ¿no? El metal soldado, ¿no? Pero acá lo que dice básicamente es que, claro, se va a contraer, sin embargo, también a la vez se va a expulsar el grafito, ¿no? En este caso fuera de la matriz, en este caso austenítica, que es de níquel, ¿no? Y al haber esta expulsión, lo que va a hacer de cierta manera es incrementar el volumen de metal soldado. Es decir, va a haber una contracción netamente por el cambio de temperatura, pero va a haber una dilatación efectuada por, en este caso, el grafito que se va a expulsar. Entonces va a ser como, básicamente, va a ser de cierta manera, ambos, tanto la dilatación como la contracción, se van a anular, ¿no? Y de cierta manera ese cambio de sección va a ser mínimo, ¿no? Entonces, de cierta manera, con eso uno puede lograr tener un cambio de volumen cercano o parecido al hierro fundido. El metal depositado bajo estas condiciones tiene buena ductilidad y maquinabilidad. El aporte E-níquel CI, ¿no? Este básicamente es un aporte de níquel puro, prácticamente, ¿no? Es un electrodo de alto contenido de níquel, ¿no? Recomendado para soldaduras dúctiles de unión, reparación y reconstrucción en fundición gris, maleable, nodular, ¿no? Y también para algunas uniones disímiles, ¿no? Es decir, fundición con acero, ¿no? Incluso cuando está altamente diluido con metal base, ¿no? Como es el caso de las soldaduras de una sola pasada, el depósito permanece suave y mecanizable. Es importante que, por ejemplo, sobre todo para las aplicaciones o reparaciones donde solo se necesite aplicar entre una a dos capas, que es bastante favorable aplicar este tipo de aporte, ¿no? De níquel puro, ¿no? Porque básicamente el depósito y la SAC va a ser bastante suave y mecanizable, ¿no? Es decir, se va a poder luego poder mecanizar sin ningún problema, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que más adelante hay otro aporte que en este caso de repente no es el más idóneo, pues, ¿no? Se puede utilizar para soldaduras en frío o en caliente, ¿no? Garantiza máxima calidad de juntas en piezas livianas, paredes delgadas, cuando las tensiones de contracción no son elevadas o cuando el contenido de fósforo es menor a 0.2%.
Es importante porque básicamente, sobre todo en este caso, las fundiciones que se fabricaban o se producían antes, tenían un contenido de fósforo mayor al 0.2%. Entonces, cuando se daba ese caso, lo que se optaba es, en este caso, por utilizar aportes de níquel-fierro, ¿no? Ya no un aporte de níquel puro, sino un aporte de níquel-fierro, ¿no? Y además, también como indica, obtienes muy buenos resultados, sobre todo en piezas livianas, ¿no? Paredes delgadas, ¿no? Y también cuando las tensiones de contracción no son tan elevadas, pues, ¿no? Este es el aporte níquel-fierro-Ci, ¿no? Se obtiene un depósito de soldadura más resistente y dúctil que las realizadas con alto níquel, ¿no? Es decir, tienes mejores propiedades mecánicas con este metal de soldadura, ¿no? Se utiliza para soldar hierro fundido dúctil y gris de alta resistencia, también usado para uniones disímiles, ¿no? Al igual que el anterior aporte de níquel prácticamente puro, se puede usar para uniones disímiles. Algunas aleaciones que contienen cromo pueden requerir la preparación de la junta mediante el uso de mantequillado antes de realizar la soldadura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Básicamente, vamos a aprender más adelante que hay una técnica que es el mantequillado para básicamente mejorar la aplicación de la soldadura en este tipo de fundiciones, ¿no? Entonces, indica que cuando contiene alto o contiene cromo, ¿no? Se recomienda aplicar esta técnica, ¿no? Para básicamente evitar la formación de carburos de cromo. Este tipo de aporte es más tolerable al fósforo, ¿no? Que los depósitos de níquel puro, por lo cual se prefiere su uso cuando el contenido de este es alto. Tiene menor coeficiente de expansión térmica, por lo que se prefiere su uso a los aportes de níquel puro para metales gruesos, ¿no? O sea, acá ya podemos ver diferencias, ¿no? Es decir, tal vez es que se necesita soldar un componente bastante grande con una pared bastante considerable, tal vez se puede optar por este tipo de, en este caso, de aporte de níquel-fierro, ¿no? Entonces, básicamente ahí ya uno va viendo la diferencia entre un aporte y otro. Comparación entre níquel puro, en este caso, y el níquel-fierro. Acá, básicamente, estas dos tablas son las sacadas del AWSD 11.2, ¿no? Y básicamente, la utilidad que le vamos a dar es para poder comparar la resistencia o las propiedades mecánicas obtenidas con cada uno de los metales de soldadura, ¿no? Se puede ver básicamente que, en este caso, el electrodo níquel puro se obtiene propiedades mecánicas, ¿no? Una resistencia a la tracción de 40 KSI, ¿no? Y elongaciones medianamente bajas, ¿no? Sin embargo, con un aporte de níquel-fierro, ¿no? Se obtienen resistencias a la tracción mejores, superiores, pues, ¿no? Tanto a la tracción como fluencia, ¿no? Y además elongación también bastante mejor, superior, ¿no? Y bueno, en función al tratamiento térmico que se le quiera aplicar, ¿no? Se puede obtener también, que es el B y el C, que son tratamientos térmicos que se está aplicando por cada uno. Se puede mejorar, ya sea en este caso la resistencia a la tracción, como es el último, o se puede mejorar la elongación o ductilidad, ¿no? Otra manera también de compararlos es básicamente en función a la dureza, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver en esta comparación, ¿no? En esta comparación bastante interesante también es que si yo uso, en este caso, un electrodo de níquel puro para poder soldar un cordón altamente diluido, yo voy a obtener cerca de 209, en este caso, de dureza Brinell, ¿no? Sin embargo, si uso, en este caso, un aporte de níquel-fierro, voy a obtener una dureza mayor, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver las diferencias, básicamente, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, quiero mecanizar un componente, ¿no? Y yo solo tengo que, en este caso, efectuar o realizar la soldadura para una o dos capas, tal vez, en este caso, la solución más idónea es utilizar un aporte de níquel puro, ¿no? Sin embargo, si que, por ejemplo, yo quiero soldar espesores más gruesos, ¿no? Y mayores que necesite depositar más de dos capas, por lo menos, ¿no? Tal vez inclinarme más por el níquel-fierro. ¿Y por qué? Mira, acá vamos a ver otra cosa bastante interesante también, que dice que la soldadura de capas múltiples, ¿no? En el caso de que uno evalúe o suelde capas múltiples, en el caso del níquel-hierro va a obtener una dureza de solo 174, en este caso Brinell, ¿no? Ya sea en la cara de la soldadura o en la cara de la raíz. Entonces, pueden ver que la dureza en realidad es aún menor todavía que de la obtenida que el níquel, en este caso puro, para solo un pase, ¿no? Entonces, por eso es que cada
electrodo tiene su aplicación más idónea, ¿no? En este caso, la dureza te sirve prácticamente para poder diferenciar si es que en algún momento uno quiere hacer un posterior mecanizado en ese caso, el depósito de soldado, ¿no? Entonces te ayuda bastante para poder ver o comparar un metal un metal de aporte con el otro. También existe un aporte de níquel, hierro, manganeso, ¿no? Este aporte básicamente tiene un rango de solidificación y fusión más compatible, ¿no? Entonces, por eso es que en realidad lo hace más idóneo. Tiene un coeficiente de expansión térmica más cercano aún que a los hierros fundidos dúctiles. Es decir, el cambio de volumen cuando se caliente y luego cuando se enfríe va a ser más cercano a los hierros fundidos dúctiles. Se puede obtener juntas de 100% eficiencia en hierros dúctiles, ¿no? O sea, acá podemos ver que básicamente, si es que uno quiere hacer, ya sea una fabricación o algún tipo de reparación en un hierro fundido dúctil, uno va a poder obtener el 100% de la eficiencia, ¿no? O sea, en realidad, este aporte para, sobre todo, los hierros fundidos dúctiles es bastante confiable, al 100%, ¿no? Es decir, si es que, por ejemplo, el componente yo lo quisiera utilizar al 100% de su capacidad, no habría ningún problema por ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a conservar sus propiedades mecánicas, en este caso, normales, ¿no? El metal de aporte tiene entre 15 a 32% de utilidad. En realidad es un porcentaje bastante bueno, bastante alto, ¿no? Recuerden que un acero de carbono, un AZTMA36, tiene solo 23% de elongación, entonces básicamente es bastante bueno. Y bueno, el manganeso incrementa la resistencia de utilidad grandemente, ¿no? Lo cual lo hace mejorar y acercarse mucho a las propiedades mecánicas de los hierros fundidos nodulares. Como gas de protección se puede usar argón puro, ¿no? Se puede usar mezcla 80-20, CO2 puro o según indique la ficha técnica del fabricante, ¿no? Acá básicamente estoy indicando en un aporte de níquel, ferro, manganeso para el proceso GEMAO, ¿no? Por eso es que pongo como gas de protección. Bueno, otra técnica práctica para poder ver básicamente tal vez qué tipo de fundición, qué tipo de elementos estoy utilizando es la prueba del martillo. Ahora vamos a ver básicamente cómo es esta técnica, ¿no? O sea, la idea básicamente es soldar a una pieza o al elemento a soldar, a reparar, ¿no? Una pequeña, en este caso, platina, una lámina, ¿no? Y aplicar una soldadura de filete. Y bueno, ver, ¿no? Si se rompe espontáneamente, obviamente uno va a poder saber que básicamente no es soldable, ¿no? O sea, el componente muy probablemente tal vez sea una fundición blanca o algo que no se puede soldar, o tal vez el metal de aporte, en este caso utilizado, no es compatible con este material, ¿no? Este componente. Si es que en realidad no se rompe espontáneamente, entonces ya lo que se puede hacer es con un martillo aplicar una fuerza, ¿no? Una fuerza, un golpe, ¿no? Suave, ¿no? Para básicamente ver que si es que se rompe, ¿no? Básicamente también se infiere que es un metal o un componente no soldable, ¿no? Sin embargo, si es que no se rompe, ¿no? Se sigue en este caso con la prueba, ¿no? Y ya se aplica una fuerza un poco mayor, ¿no? Una fuerza ya con una magnitud normal, ¿no? Un poquito más fuerte, para básicamente ver cómo nos va. Si es que no llega a romper, es decir, después de aplicar, en este caso, ya un golpe ya con una fuerza normal, y no llega a romper, ya se puede decir que en este caso es el componente soldable. Sin embargo, si es que llega a romperse, ¿no? Lo que hay que luego ver es la zona fracturada, ¿no? La zona fracturada en el centro del filete para poder discernir entre uno y otro, ¿no? Y ver si es que en realidad la rotura provino del centro del filete, entonces se podría considerar como un metal insoldable, no soldable. Sin embargo, si es que no provino del centro del filete, se podría considerar como un metal relativamente soldable, ¿no? Como de repente una fundición gris. Las técnicas de soldeo, esto es bastante importante, ¿no? Las técnicas más apropiadas para poder, en este caso, obtener resultados bastante buenos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una preparación pobre, ¿no? Una unión bastante pobre. Acá lo que se ha soldado básicamente son componentes de hierro fundido, ¿no? Y acá lo que se hizo básicamente es
llenar la ranura, ¿no? Con varios pases, ¿no? Una soldadura de multipases, ¿no? Sin embargo, como sabrán, como todo soldadura, esta va a tender a contraerse, ¿no? Y al contraerse, obviamente, va a tender, en este caso, a querer deformar esta plancha que está perpendicular, ¿no? Y también querer deformar esta plancha. Entonces, en el pie de soldadura, sobre todo, se puede generar o existe un alto concentrador de tensiones, ¿no? Lo cual muy probablemente va a generar, en este caso, una fisura, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? Y además, ¿no? Esta fisura es generada porque básicamente la ductilidad en el hierro fundido es prácticamente, o en el hierro fundido gris es prácticamente nula, pues, ¿no? Entonces, lo recomendable, sobre todo para los hierros fundidos grises, es si es que tienes esta geometría, eh, tienes que por lo menos primero enmantequillar, ¿no? Enmantequillar, en ese caso, la cara que va a estar cercana a la soldadura, ¿no? Para luego aplicar luego el soldeo, ¿no? El soldeo, en este caso, de la ranura. Lo cual facilita bastante que este metal de soldadura va a ser más dúctil y de cierta manera se va a poder deformar un poco, pues, ¿no? Algo importante y que deben tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Si es que uno está soldando, al aplicar calor, básicamente, y luego querer solidificar el cordón, va a tender a contraerse, ¿no? Y esta contracción lo que va a generar son dos cosas. O genera deformación, es decir, hay una deformación, se mueve esta plancha, o genera tensiones residuales, ¿no? Entonces, por eso es que siempre es recomendable en algunos casos, si es posible, ¿no? Adecuar la preparación de junta, por ejemplo, ¿no? De esta plancha, que ya no sea perpendicular, sino que tenga una leve inclinación, ¿no? Cosa de que permita deformarse, es decir, si es que tiene una pequeña inclinación y tú sueldas y luego se tiende a contraer, obviamente se va a tender a deformar un poco, ¿no? Pero ya se va a deformar y va a terminar justo en la posición que uno quiere, ¿no? Entonces, al deformarse ya la plancha, estás evitando que se generen muchas tensiones residuales, ¿no? Entonces, siempre es importante eso. Si es que en un componente soldado, luego del soldeo, ustedes ven que no ha habido ninguna deformación o es una deformación netamente nula, tienen que ya ver alguna otra, de repente tener en cuenta de que probablemente el componente va a tener altas tensiones residuales, ¿no? Bueno, en este caso otra técnica es el tema del ranurado, ¿no? Acá pueden ver básicamente que son como que canales, ¿no? Son canales, no son cordones de soldadura, son canales que están acá, ¿no? ¿Y con qué fin se hacen estos canales, no? Estos canales se hacen con el fin de que básicamente la línea de interfase de soldadura, porque acá se debe mantequillar, no esté en un solo plano, sino básicamente esté en planos diferenciados, ¿no? Es decir, tenga una, en este caso, adherencia, ¿no? En diferentes planos, ¿no? Lo cual facilita grandemente también la resistencia de cierta manera, ¿no? Porque va a ser un poco más complicada que se genere o que se propague algún tipo de fisura, ¿no? Entonces es recomendable también acanalar, ¿no? Acanalar las superficies, en este caso de bisel, y soldar luego encima, ¿no? Otro tipo de técnica también es el soldeo de cordones cortos, ¿no? Y también en este caso no continuos, ¿no? Básicamente como acá, soldar un cordón corto, luego en el otro lado, en la otra cara de bisel, ¿no? Acá podemos ver básicamente, en este caso, que es un bisel, ¿no? En una cara, luego en otra cara, luego así, ¿no? Cordones intermitentes, ¿no? Y poco a poco poder soldar así. El temper beam welding, ¿no? Justo lo que les comenté hace un momento, ¿no? El tema del enmantequillado, ¿no? El enmantequillado, ¿por qué es favorable el enmantequillado en el soldeo de hierros fundidos y también en el soldeo de aceros, en este caso de baja aleación y de alta resistencia? Porque ahora vamos a ver básicamente el beneficio que se obtiene, ¿no? Según el código ASME, para calderas y recipientes a presión, define la soldadura por cordón de temple de la siguiente manera, ¿no? Temper beam welding o cordón de temple, ¿no? Eso es en realidad en español. Un cordón de soldadura colocada en una ubicación específica o en la superficie de una soldadura con el propósito de afectar las propiedades de la zona afectada por el calor o del metal de soldadura depositado previamente. A ver, en castellano básicamente lo que uno quiere hacer es que cuando sueldas esta capa, ¿no? Esta capa de encima, lo que hace es revenir, en este caso, la capa anterior. Es decir, reviene las zonas duras generadas por la capa previamente soldada, ¿no? Entonces, básicamente lo que uno hace es eso, pues, ¿no? Es un mantequillado, ¿no? Porque estás soldando encima
está soldando, por ejemplo, esta primera capa, y, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos, en este caso, el diagrama, el esquema de un cordón, ¿no? Está el metal de soldadura, la región de grano grueso, que es la región negra, ¿no? En nuestro caso, se podría decir, o podríamos considerar como la formación de martensita esa parte, ¿no? Y luego vienen las otras dos regiones que ya tienen mejores propiedades mecánicas, ¿no? Que es la región de grano fino, ¿no? Y la región intercrítica. Entonces, lo que acá se tiene que tratar de evitar es que se forme esta región negra, pues, ¿no? Entonces, lo que se hace con el mantequillado es, luego al soldar la segunda capa, como pueden ver acá, ¿no? Se elimina toda la coloración negra, es decir, ya no se puede apreciar esa parte, ¿no? En otras palabras también se le llama como un revenido, ¿no? O sea, se está reviniendo básicamente la zona afectada por el calor y esa parte en particular que tiene una característica o una propiedad frágil, pues, ¿no? Básicamente acá también se puede ver, en este caso, esa microestructura un poco frágil se puede ver de color amarillo, ¿no? Y acá pueden ver que ya prácticamente no se aprecia el color amarillo debajo en la primera capa, pues, ¿no? En general, ¿no? La aplicación o el soldeo de este tipo de hierros fundidos es de esta manera, ¿no? No es una aplicación normal como la de un acero, ¿no? Donde sueldas la raíz, el primer relleno, ¿no? El segundo relleno y el tercer relleno, ¿no? No es así. Lo que se recomienda básicamente es que se suelde o se mantequille las caras de los biseles, ¿no? Se mantequille las caras de los biseles y se sigue así, ¿no? Se siguen mantequillando poco a poco hasta que se va uniendo uno al otro, ¿no? Es decir, ¿no? Esa es la secuencia de soldeo más adecuada, más idónea, sobre todo para este tipo de materiales como el hierro fundido. ¿Para qué? Para evitar básicamente que en este caso, microestructura frágil se forme, ¿no? Y básicamente tener una soldadura bastante buena, ¿no? Básicamente es eso. Este tipo de aplicación a veces también se utiliza para evitar aplicar tratamientos térmicos posteriores. Por ejemplo, en aceros martensíticos también he visto este tipo de aplicaciones, ¿no? Y también en aceros de baja aleación y de alta resistencia, para evitar de aplicar, en este caso, el tratamiento térmico posterior. Reducción a las tensiones internas, ¿no? Paso peregrino, ¿no? En realidad, como es una aplicación de soldadura normal, se suelda, bueno, en toda la longitud de la plancha, ¿no? Pero ¿cuál es la desventaja acá? Que básicamente, mientras vas, en este caso, soldando, poco a poco, también el calor se va incrementando. Entonces, cuando ya vas a llegar al final de la soldadura, prácticamente el calor va a ser bastante grande, ¿no? Y como les comenté hace un momento, si es que tú aportas más calor, lo que estás haciendo al final, ¿qué es? Estás incrementando también la zona afectada por el calor, ¿no? Entonces, uno tiene que tratar de controlar eso, ¿no? Entonces, una recomendación es utilizar el paso peregrino, ¿no? El paso peregrino es el que se indica acá, ¿no? Básicamente se suelda como en la dirección, por ejemplo, de derecha a izquierda, ¿no? Y luego se suelda el segundo cordón de derecha a izquierda, ¿no? El tercer cordón de derecha a izquierda, y el cuarto cordón de derecha a izquierda. Pero como ven, el avance en general es contrario, ¿no? El avance de la soldadura es contrario. Entonces, básicamente con esto se logra optimizar el aporte de calor, en este caso efectuado en la junta, ¿no? Y es bastante favorable, sobre todo para el soldeo de este tipo de materiales, ¿no? Vamos a ver también otra técnica bastante importante, interesante, que es la secuencia de soldeo en bloque y cascada, ¿no? Este tipo de secuencia lo que ayuda bastante es a minimizar o reducir las tensiones internas, ¿no? Por ejemplo, este tipo de secuencia en bloque, ¿no? Lo que ayuda es sobre todo a minimizar o reducir las tensiones internas longitudinales. ¿Por qué longitudinales? Porque básicamente al soldar, obviamente la soldadura va a tender a contraerse y se va a poder deformar, obviamente, en el centro, ¿no? Por eso es que básicamente se reduce ese tipo de tensiones. Sin embargo, no minimiza las tensiones internas transversales, ¿no? Esta otra secuencia en cascada se utiliza para espesores también gruesos, ¿no? Pero la ventaja de esta secuencia es que minimiza ambas tensiones internas, ¿no? Tanto las longitudinales como las transversales. ¿Por qué? Porque al final la parte que falta acá se tiende a deformar, ¿no? Entonces, como le dije hace un momento, ¿no? Si es que en realidad se deforma tu componente, de cierta manera uno puede ver que no está teniendo muchas tensiones residuales, tensiones internas, ¿no? Entonces, al ver la deformación de cierta manera un poco podía darte un indicativo, un indicador de ello, ¿no?
Otro método, ¿no? Sobre todo el método utilizado para, en este caso, cuando se utiliza electrodos de acero al carbono, es el método del espichado o el empernado, pues, ¿no? Básicamente acá es perforar, ¿no? Y roscar algunos agujeros, ¿no? Para luego introducir, en ese caso, pernos, ¿no? Pernos. Estos pernos normalmente son del mismo material del metal soldado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo quiero utilizar un metal de aporte de acero al carbono, ¿no? Estos pernos van a ser del mismo material o un material bastante parecido, ¿no? Lo que se logra acá es que básicamente la unión, aparte de que va a ser obviamente la coalescencia entre el metal de aporte y el metal soldado, logrado durante la soldadura, también va a haber una unión mecánica, que básicamente va a ser en este caso, va a ser la unión generada por, en este caso, el perno, que ya va a estar soldado, ¿no? Al metal de aporte, ¿no? Con respecto al metal base. Este tipo de aplicación también se usa bastante en los engranajes, ¿no? Cuando quieres recuperar un diente de engranaje, entonces también se suele utilizar, se suele, en este caso, perforar, ¿no? Se rosca y se pone un perno ahí, y encima ya, básicamente por un tema de reforzamiento, ¿no? Para reforzar la unión. Una técnica que es importante es el tema también del martilleo o pinning, ¿no? El martilleo es importante, ¿por qué? Porque te ayuda a aliviar, en este caso, esfuerzos residuales, ¿no? Te ayuda a aliviar esfuerzos residuales, controla la distorsión, y por ende, al hacer en este caso tanto el control de la distorsión y aliviar esfuerzos residuales, disminuye la fisuración, ¿no? Básicamente es un trabajo mecánico, ¿no? Son impactos moderados y son repetitivos, ¿no? El golpe lo que debe de producir es un flujo plástico, una deformación plástica, ¿no? Más no rotura, ¿no? Acá pueden ver básicamente, en realidad, la aplicación del martilleo, ¿no? Se puede ver bastante, bueno, la deformación plástica, que es lo requerido, que es lo que uno necesita para básicamente estar tranquilo y estar seguro de que básicamente está efectuando la técnica correcta, ¿no? Se aplica en caliente, es decir, luego, ni bien se termina de soldar, es recomendable aplicar el martillo inmediatamente, con un martillo redondeado de diámetro entre media pulgada a 3/4. Luego de se recomienda que se haga un enfriamiento lento, ¿no? Menores esfuerzos residuales. El enfriamiento lento lo que hace es se obtiene menores esfuerzos residuales, pues, ¿no? Y finalmente, el enfriamiento post-soldeo, ¿no? También es importante el enfriamiento post-soldeo, ¿no? Porque las tensiones residuales básicamente se ven influenciadas por la velocidad de enfriamiento, ¿no? Si es que uno enfría lentamente, lo que hace son dos cosas, ¿no? Disminuye la gradiente térmica, ¿no? Y al disminuir la gradiente térmica, lo que hace es disminuir las tensiones residuales, ¿no? Entonces las tensiones residuales se minimizan de cierta manera. ¿Cómo se logra, en este caso, un enfriamiento adecuado post-soldeo, ¿no? Del hierro fundido? Se logra enterrando el componente completamente en arena o cal caliente. Esto es importante que sea caliente. ¿Por qué? Porque en realidad ya me ha pasado, bueno, en este caso que han usado cal que han estado han estado guardando en el almacén por bastante tiempo, ¿no? Y básicamente esta cal ha estado húmeda, ¿no? Entonces, al final, esto en vez de favorecer, en este caso, el enfriamiento post-soldeo, que sea un enfriamiento lento, lo que hace es complicarlo aún más. Entonces, siempre es recomendable calentar la cal, ¿no? O ya sea la arena que se está utilizando para poder, en este caso, mantener o para poder lograr, en este caso, esta técnica. Post-calentamiento de la pieza soldada con soplete también se recomienda tal vez, ¿no? Para poder mantener también un poco caliente el componente, ¿no? O también cubrir la pieza fundida con una manta aislante, ¿no? Es importante. Al controlar el enfriamiento también se reduce la formación de la martensita, ¿no? Obteniendo así una zona afectada por el calor menos dura y más tenaz, además de mejorar su maquinabilidad. Es importante evitar la formación de martensita, ¿no? Justo vamos a ver ahora lineamientos generales, ya es un tema tipo resumen de todo lo que hemos visto en general, ¿no? La ejecución del procedimiento de soldadura, ¿no? ¿Cuándo se genera la martensita, ¿no? En la zona afectada por el calor? Esto sobre todo se genera cuando uno efectúa la reparación o la soldadura de hierro fundido gris, sobre todo sin precalentamiento, ¿no?
es una técnica usual, sí, pero hay que tratar de evaluar si es que es, en este caso, contraproducente o no, ¿no? De repente en algunos casos donde no se pueda precalentar el componente, ¿no? Y se tiene que hacer una reparación de emergencia, ¿no? Y básicamente el componente solo va a trabajar a una carga, en este caso menor, en este caso el 50% o algo, se podría aplicar este tipo de técnica, ¿no? Sin precalentamiento, ¿no? Pero la desventaja es de que vas a obtener, en este caso, una estructura martensítica en la zona afectada por el calor, ¿no? Si es que uno quiere aplicar esta técnica sin precalentamiento, tiene que ceñirse a que la temperatura de entrepasadas o la temperatura de interpase no debe exceder los 95 grados centígrados. Eso sí es importante, ¿no? Si uno ya definió que va a ser la soldadura en frío o sin precalentamiento, no debe de exceder los 95 grados centígrados. En otro caso, si es que básicamente quiere aplicar precalentamiento, que es lo más recomendado, ¿no? La temperatura de interfase no debe exceder la temperatura de precalentamiento en más de 40 grados centígrados. ¿Qué quiere decir acá? Básicamente, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, quiero soldar hierro fundido gris, ¿no? Ya tengo una temperatura de precalentamiento definida de 315 grados centígrados, mi temperatura de interfase debe estar entre 315 a 355 grados centígrados. Hay que controlar, en este caso, la temperatura de interfase, ¿no? Para evitar que, en este caso, se incremente el ancho de la saca. Y bueno, exceptuando cuando se utilice la técnica temper bead welding. Yo recomendaría en realidad siempre mantener ese rango mínimo, ¿no? Así se use o no se use esta técnica de temper bead welding. Cuando se precalienta el hierro gris, en este caso un mínimo de 315, bueno, en este caso, cuando se precalienta el hierro gris a una temperatura mínima de 315 grados centígrados, reduce la formación de martensita en la zona afectada por el calor a un nivel aceptable. Eso es lo que mencionamos hace un momento, ¿no? O sea, si es que uno quiere soldar al hierro gris y no precalienta a 315, ya tiene que más o menos ver, ver la condición de trabajo que va a tener el componente, pues de cierta manera vas a formar martensita en la SAC, ¿no? En la SAC de la soldadura. Entonces ya tienes que ver de cierta manera cómo se va a trabajar y si es que no hay ningún problema con ello. Para minimizar las tensiones de soldadura se debe utilizar una secuencia de retroceso o tipo paso peregrino, ¿no? Que expliqué hace un momento. La longitud del cordón de cada pase debe de ser 75 milímetros o 3 pulgadas, ¿no? Como máximo. Y cada cordón de soldadura debe enfriarse a aproximadamente 40 grados antes de realizar depósitos. Básicamente es el mismo rango de temperatura. Se debe evitar derretir o fundir más fundición de la necesaria, ¿no? Es decir, solo en este caso en el lugar de soldeo, ¿no? No debes de, en este caso, salirte fuera de la zona de soldeo. Cuando sea posible, se debe depositar al menos 2 pasadas de soldadura para mejorar la maquinabilidad de la SAC. Ya saben acá, si es que, por ejemplo, quieren solo depositar una sola pasada o una sola capa, entonces tal vez pueden optar por un metal de aporte de níquel puro, pues, ¿no? Porque tiene básicamente una dureza baja en la SAC. El arco debe golpearse en la ranura de la soldadura, nunca en la pieza fundida, ¿no? Eso es importante, no deben haber golpes de arco fuera de la zona de soldeo. La longitud de arco debe mantenerse lo más corta posible, ¿no? Y además la corriente de soldadura debe reducirse aproximadamente un 25% para la posición vertical y aproximadamente un 15% para la posición sobre cabeza, ¿no? La longitud de arco se recomienda que sea lo más corta posible para evitar, en este caso, que el voltaje sea muy elevado y también evitar aportar excesivamente calor, ¿no? Y finalmente, luego del soldeo se debe obtener o se debe lograr un enfriamiento lento. Estas recomendaciones para la ejecución del procedimiento de soldadura, ¿no? También son sacadas del AWSD 11.2, entonces es bastante importante, bueno, algunas cosas que creo que al final son importantes tener en consideración, ¿no? Y entonces básicamente eso sería por el momento. La bibliografía, ¿no? Básicamente, esto es, siempre es recomendable utilizar literaturas bastante confiables, ¿no? Básicamente, yo he utilizado dos libros de la AWS, ¿no? El Welding Handbook Volumen 4, donde hay una sección donde es para hierro fundidos, ¿no? Para sacar bastante información de la que han visto en la presente capacitación, y el AWSD 11.2, ¿no? Que es la guía para soldar hierro fundido.
El material también, en este caso, CESOL, ¿no? Que es en este caso una entidad española también especializada en la soldadura, ¿no? También saqué un poco de información de ahí. Y finalmente, en este caso, del ASM, ¿no? Del handbook de hierro fundido. Entonces, eso también, si es que alguno de ustedes tal vez quiere profundizar un poco más, porque en realidad el soldeo, bueno, el tema del hierro fundido y su soldabilidad es bastante extensa, ¿no? He tenido que compactar un poquito lo que he encontrado, ¿no? Y podrían tal vez revisar alguna de estas cuatro, en este caso, referencias, ¿no? Porque van a encontrar bastante información. Finalmente, bueno, no olviden asistir a las próximas transmisiones para poder obtener la constancia de participación que conversamos al inicio de la capacitación, ¿no? El día de mañana le toca a mi compañero Luis Chara, ¿no? Hablar sobre el tema de las aplicaciones, en este caso, criogénicas, ¿no? Entonces, bastante interesante ese tema también, entonces, espero que puedan asistir, ¿no? Por mi parte, creo que ha sido ya todo por mi parte. Cualquier consulta, preguntas, ¿no? Mi nombre es Jonathan Valentín Joaquín, soy asesor técnico del Departamento Técnico de Lima. Aquí está mi correo electrónico, ¿no? También está mi número de celular. Y no se olviden también de ingresar a la página web de Soldexa, porque van a encontrar bastantes novedades interesantes que estamos ya próximos a publicar, ¿no? Entonces, siempre es bueno estar siempre siguiéndonos, ¿no? Entonces, no sé, a ver si es que hay alguna pregunta. A ver, alguna pregunta que pueda responder, porque ya nos hemos quedado cortos. Ya, a ver. Básicamente, Manuel pregunta, ¿puedo calificar un procedimiento de soldadura en hierro fundido? Muy interesante tu pregunta, y justo eso es lo que comenté al inicio, ¿no? Justo yo tengo una parte como que en anexos, para el tema de calificación de procedimientos de soldadura, ¿no? En realidad el código o la norma que se usa no es muy utilizada, la verdad es que no muchos lo conocen, ¿no? Es el AWSD 11.2, pero en realidad te da bastantes lineamientos interesantes e importantes, ¿no? Muchos de ellos lo han visto en esta presentación. Entonces, básicamente discute, bueno, es una guía para soldar hierro fundido, ¿no? Y discute la soldabilidad de diversos tipos de hierro fundidos, con metales de aporte y los procesos de soldadura, pues, ¿no? Brinda lineamientos, que esto es para eso básicamente normalmente se está usando, para la calificación de procedimientos de soldadura y soldadores. Además, también te dan una serie de requerimientos para poder, en este caso, bueno, para el aseguramiento de la calidad de uniones soldadas, ¿no? Esta es la etapa de la norma. Entonces, si es que, por ejemplo, Edwin quiere calificar un procedimiento de soldadura, yo le recomendaría básicamente que pueda utilizar esta norma, ¿no? Que es bastante interesante. Acá tengo un poco de información. Bueno, en realidad quería tocar un poco, pero ya el tiempo me ha ganado, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Entonces, tiene ciertas variables esenciales que son distintas, ¿no? A los códigos o en este caso, a las normas ya utilizadas como el D11, el ASME sección 9, ¿no? Entonces, tiene algunas cosas como el tema del grupo del metal base, ¿no? El carbón equivalente, ¿no? Que, como le dije, el carbón equivalente es un carbón equivalente distinto, no es el que se calcula a través del método de Seferian, ¿no? Es un carbón equivalente cuya fórmula van a encontrar en el AWSD 11.2, ¿no? Entonces, te da, en este caso, variables esenciales o una mayor cantidad de variables esenciales, ¿no? Como el método de preparación de la cara de la junta a soldar, ¿no? Entonces, tienes varias variables esenciales, ¿no? También el tema de los ensayos del PQR, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ensayos necesito yo para poder calificar mi procedimiento y asegurar de que básicamente la unión que yo voy a realizar o el procedimiento que yo voy a efectuar va a ser confiable y me va a garantizar, en este caso, no tener ningún problema, ¿no? Básicamente también te da esos lineamientos, ¿no? Te indica que se tiene que hacer un ensayo de placas, ¿no? Al cupón antes de soldar, ¿no? Y un ensayo de placas al cupón luego de soldar, ¿no? ¿Por qué antes de soldar? Porque básicamente, como sabrán, al ser una fundición, este tipo de elementos normalmente presentan discontinuidades volumétricas. Entonces, puede ser que algún tipo de discontinuidad volumétrica dentro del cupón previamente, o sea, es decir, sin soldar, pueda tener algún perjuicio luego del soldeo. Entonces, es importante hacer ese ensayo radiográfico antes, ¿no?
Y bueno, el ensayo radiográfico después del soldeo ya obviamente es para poder asegurarnos de que no se haya generado ningún tipo de, en este caso, defecto, ¿no? Se aplica inspección visual, ¿no? El código también te indica que tienes que aplicar o un ensayo de partículas magnéticas o tintes penetrantes, ¿no? Se aplica 2 ensayos de tracción transversal, ¿no? También se aplica 3 ensayos de macrografía, ¿no? Como verán, básicamente no se aplica el ensayo de doblez. ¿Por qué creerán? Básicamente porque, como les comenté, el hierro fundido gris no tiene ductilidad. Entonces, hacerle un ensayo de doblez básicamente es imposible, ¿no? Entonces, por eso es que en vez del ensayo de doblez, lo que el código te indica es que se haga 3 ensayos de macrografía, ¿no? Para evaluar sanidad, ¿no? Básicamente esos son los ensayos, bueno, el PQR, cómo se califica, el WPQ, y bueno, tengo un par de procedimientos que he realizado, ¿no? Básicamente es el PQR, ¿no? Donde a grandes rasgos, lo que uno hay que poner es la secuencia de soldadura que he efectuado, ¿no? De diseño de junta como en todo procedimiento de soldadura, ¿no? Hay que especificar el metal base, ¿no? Es decir, ¿no? La especificación del metal base, la clase, el grupo, ¿no? O sea, si es hierro fundido gris, si es blanco, el espesor, ¿no? La composición química para poder obtener el carbón equivalente, ¿no? Y una serie de cosas más, ¿no? La temperatura de interfase, ¿no? Si es que es cordón recto o oscilado, porque es una variable esencial, si ha habido martilleo o no, también es variable esencial, si es pase múltiple o pase único, también es variable esencial. En función de eso se genera un WPS, ¿no? Que también siguiendo estas variables esenciales es importante, pues, ¿no? Entonces espero haber contestado en este caso esa consulta de Manuel, ¿no? Este código, el de 11.2 es el más utilizado, ¿no? A ver, ¿qué más? Edwin pregunta, ¿se puede unir el hierro fundido con otro proceso que no sea soldadura? En realidad, existe un método, sobre todo para los hierros fundidos grises, ¿no? Que no tienen ductilidad, que a veces es el más, de repente, algunas empresas se inclinan más por ¿no? Es un tipo de unión en frío, ¿no? Se llama metalock, ¿no? Básicamente es bueno, en español es un tipo de costura metálica, ¿no? Que básicamente lo que se hace es, se taladra unos agujeros, ¿no? Utilizando una plantilla, ¿no? A lo largo de la fractura o de la fisura, ¿no? Y luego se introducen pernos, ¿no? Dentro de esos agujeros, obviamente esos agujeros son roscados, ¿no? Y luego se remachan y finalmente se quita el excedente de esos pernos, ¿no? Entonces, uno realiza una unión de cierta manera o una costura metálica, ¿no? Utilizando pernos, ¿no? Y remachándolos, ¿no? Básicamente, lo cual de cierta manera en algunos casos favorece grandemente ese tipo de unión, ¿no? Entonces a veces se opta por ese tipo de unión, se llama metalock, ¿no? Entonces, si alguno está interesado también, es interesante también conocerlo, ¿no? Para que pueda, de repente en algunos casos, en lugar de soldadura, pueda optar por ese tipo de unión. En este caso, a ver qué más hay. Hierro fundido blanco es lo mismo que hierro fundido gris. No, en realidad no es lo mismo, ¿no? Justo como cuando expliqué al inicio, el hierro fundido blanco, en este caso en su microestructura, está presente el carburo de hierro, ¿no? Lo cual lo hace que sea imposible de soldar, ¿no? Y además tiene ciertas propiedades como el tema de la resistencia a la abrasión, ¿no? Y otras cosas, ¿no? En cambio, un hierro fundido gris es completamente distinto, ¿no? O sea, ya el carbono no está presente en forma de carburos de hierro, sino como grafito, ¿no? Como grafito. Entonces, al estar presente como grafito, de cierta manera, lo hace o hace posible que se pueda soldar adecuadamente, ¿no? Entonces, pero obviamente soldar, pero teniendo en cuenta siempre las consideraciones importantes, ¿no? Este tipo de consideraciones importantes, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre uno y otro, pues, ¿no? Básicamente esa es la microestructura, ¿no? Y que uno se puede soldar, que es el hierro fundido gris, y el primero no.